Hola, le damos la bienvenida a una nueva edición, a un nuevo capítulo, el número 6 ya de este recorrido que estamos haciendo con don Reinaldo Zapac en Protagonistas de la Historia en las pantallas de Canal Vive. Don Reinaldo, ¿cómo se encuentra? ¿Qué le ha parecido estos ya 5 primeros capítulos de nuestro programa? Bueno, me emociona mucho recorrer mi propia historia, porque a veces uno con el paso del tiempo no se da cuenta lo que le pasó en su vida. Esto me ha permitido reconstruir mi vida de alguna forma y saber de que mi vida no ha pasado en vano. Exacto. También para seguir repasando, como dice don Reinaldo, su vida, nos vamos a instalar en lo que ocurría a fines de la década de los 80, cuando Chile intentaba volver a la democracia y finalmente eso se logra. Hay importantes protagonistas, obviamente el cardenal Raúl Silva Enríquez, como lo hablábamos en el capítulo anterior, la importancia que tuvo de convencer al mundo político que se unieran y lo hicieran por Chile. En eso quedamos en la edición anterior, en ese mensaje que le da entonces el cardenal Raúl Silva Enríquez al mundo político. Don Reinaldo, ¿cómo recuerda usted en particular esos días, esos años entre 1987 y el año 88, 89, este clima de este deseo que existía también en el país de terminar con este gobierno militar y de la manera a través de la democracia, que es lo que obviamente siempre tiene que reinar en los países? ¿Cómo recuerda usted esos años, a fines de los 80? Se había abierto una luz de esperanza, porque antes se había hecho también un plebiscito con respecto a la Constitución, pero claro, era un plebiscito, cortaban el carnet, era una cuestión, claro, era una farsa. Y por lo tanto, esa Constitución del 80 va a tener siempre estigma de la mentira y de la farsa, y la aprobación también. Por lo tanto, yo creo que por ese solo hecho, esa Constitución hay que cambiarla, porque su nacimiento es espurio. Entonces tiene que cambiar, y por eso es que estamos hoy día enfrentados a algo que es importante. Hay que cambiar esa Constitución, aunque muchos puntos de esa Constitución sean excelentes. Pero ese no es el tema, es cómo nace. ¿Cómo nace? Entonces, y por eso ese nacimiento espurio, Chile tiene que cambiarlo. No tenemos que tener recuerdo de ese periodo tan duro de la dictadura. Y esa Constitución recuerda ese periodo duro. La luz de esperanza se abre entonces cuando los partidos se ponen de acuerdo. El cardenal sintió que ese almuerzo con 1.200 personas, y cuando él les dice, por el amor de Dios, únanse, y los políticos se unieron y aceptaron, a regañadientes algunos, pero aceptaron que esa era una fórmula que se podía llevar a cabo y podía tener éxito. Don Leandro, ¿y no existía temor o miedo de que esto fuera, como también usted lo apuntaba, con la Constitución, que fuera algo con que la gente no se atreviera a tomar decisiones, que fuera algo arreglado, que fuera oscuro? Lo que pasa es que se tomaron las decisiones políticas adecuadas, vale decir, con invitados internacionales, con nueva apertura de los derechos de inscripción en los registros electorales, y todo esto revisado. Hubo confianza. Si tú me preguntas a mí, en el rol que a mí me tocó jugar, si yo veía que lo que se estaba haciendo, claro que existía el temor. Si la dictadura había actuado con tantas incorrecciones, con tanta prepotencia. Claro que pero se tomaron los resguardos. Y esos resguardos uno podía confiar más o menos en ellos. Pero existía una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza se dio, pero al final fue hasta el último minuto, cuando el plebiscito lo gana la democracia y lo pierde la dictadura. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto rato pasaba y no se quería reconocer la derrota? Eso fue duro, fue difícil, pero finalmente se impuso. En eso el general Matei tuvo una actitud muy directa, muy honesta. Y es el primero en reconocer claro, que la opción del no estaba hemos ganando. perdido y hay que reconocerlo. Y Pinochet no quería reconocerlo.
¿Y el cardenal cómo vivió ese proceso? Me imagino que por la cercanía que él tenía con la gente, con el pueblo, creía que se iba a dar este paso, que se iba a imponer la opción no, más allá de lo que pudiese haber intentado hacer por debajo el gobierno militar, que ese miedo y ese riesgo siempre existió hasta el mismo día del 5 de octubre. Pero ¿cómo siguió ese proceso, ese día del plebiscito que se realizó acá en nuestro país? Bueno, él estaba deseoso de votar. Él votaba en el Estadio Nacional, que quedaba cerca de su casa. Ella era mérito en Calle de los Pescadores. Y él tenía la esperanza más viva, que él no iba a ganar. Así que eso fue un día de euforia, cuando el cardenal supo el triunfo. El cardenal quería el término de la dictadura que había ocasionado tanto dolor, tanta división, tanto daño. Allende también había causado dolor, división y daño. Pero acá la cosa era distinta, la dictadura. Allende no asesinaba a la gente, no apresaba como la apresó la dictadura. Tuvo otro problema. Incluso el cardenal mismo señalaba que Allende tuvo cercanía con los pobres y quería la solución de los problemas, pero no lo hizo bien. Las cosas no se dieron. Pero ahora había que derrotar al monstruo de la dictadura y de las Fuerzas Armadas. Y había que votarlo tranquilamente, votando no. Y ganó el no. La esperanza que se vio en Chile, eso fue tremendamente importante. La dictadura estaba siendo derrotada. Exacto, fue derrotada en esa jornada histórica para nuestro país. Durante la campaña, ¿qué rol cumplió el cardenal Silva Enríquez en este proceso antes del 5 de octubre? El cardenal en eso fue muy prudente. Ya, me imagino, por lo que él proyectaba, a quién representaba. Exacto, no hizo ninguna declaración, pero no se necesitaba. Claro. Todo el mundo sabía si había tenido esa postura, cómo iba a tener una inconsecuencia después de decir, ahora voy a probar que sí. Era lógico que él estaba por el no. Era lógico. Nadie preguntó, ni él tampoco dijo nada. Cada uno tuvo algunas cosas bien importantes en su vida. Él podía tener desencuentro con las personas, pero nunca hablaba mal de esa persona. Pudo tener desencuentro con la dictadura, pero le mandaba los mensajes a la luz del Evangelio. Pero nunca dijo, este dictador, asesino, esas expresiones nunca estuvieron en su boca, nunca. Pero por cierto que cuando se supo el resultado del plebiscito, la luz de esperanza se había transformado en una realidad. La posibilidad que tenía la dictadura de ganar después la elección presidencial eran mínimas. A pesar que Chile estaba gozando ahora de un éxito económico sin precedentes. Y por eso que se lleva de candidato a Hernán Villa. Correcto. Y los partidos por la democracia, ya ahora unidos, demostrando el éxito que a través de las urnas, la misma democracia derrota a la dictadura. Ahora había que elegir al presidente de la República. Usted nos mencionaba ahí a Hernán Vigio, una persona muy ligada al mundo de la derecha. ¿Qué opinión tenía usted de él? ¿Qué le parecía a él como candidato, como apuesta a esta continuidad del gobierno militar? Es que esa apuesta era económica. Económica, correcto. Y la apuesta que hacían los partidos por la democracia era política. Y entonces por eso gana la gente, gana su libertad. Eso era como el canto. Me acuerdo, sí. Gana la gente, gana su libertad. ¿Y el rol de economista de Vigio? Porque por algo también lo eligen a él, porque era una estrategia y quizás usted dice, claro... Es que, mira, hay que mirar la historia económica del país. El país había pasado por momentos económicos muy duros, muy duros. El modelo neoliberal implementado a ultranza. Vale decir, si no había que congelar las pensiones, se congelaban las pensiones, implementando un nuevo sistema previsional, sustentado en bases capitalistas neoliberales.
Y el modelo empezó a tener, con el sacrificio de mucha gente, empezó a dar resultados positivos. Si nadie puede discutir de que finalmente el modelo generó resultados. Y eso estaba a la vista. Por lo tanto, la derecha, su apuesta es, si Vige aparecía como el que había encabezado después de la derrota de Sergio de Castro fue un desastre. Su política de la paridad cambiaria no resultó. Pero aquí había un reemplazante, joven, que no venía con los partidos políticos detrás, sino que aparecía como un técnico, un profesional, que tenía fórmula que podía generar crecimiento y desarrollo. ¿Usted lo conocía de antes como economista en otro ámbito? No. Ya. Pero le llamó la atención, sí, que aparecía porque Hernán Vigi no tenía como usted lo mencionaba, no tenía un pasado político. Un perfil político, un pasado político en decisiones que se tomaban en ese tiempo. Era como un personaje que surge de... ¿Qué le pareció esa estrategia que intentaron tomar? Es que esa estrategia significaba no entender que el problema era político y no económico. Correcto. Entonces, allí los partidos de la concertación tuvieron el mérito de entender de que esto era un problema político y que la gente no quería más dictadura. La derrota del plebiscito fue la derrota de la dictadura como modelo, aun cuando ese modelo tenía instancias económicas que habían mostrado tener en el último tiempo éxito. Pero lo que significó toda la destrucción de la convivencia nacional por una parte y la violación de los derechos humanos por la otra pesó mucho más que el éxito que la economía estaba mostrando en ese instante. Pesó mucho más. Y dentro de todo esto, los empresarios por el no, usted participó en aquello, ¿qué rol y cómo pujaron para poder tener este resultado positivo y cómo surge esta idea de... Porque no era fácil en un periodo donde todas las decisiones que se tomaban, habían temores, habían miedos. ¿Cómo se toma esta decisión de organizar a los empresarios por el no? Bueno, todo el mundo decía, todos los empresarios están por el sí. Claro. Pero habían grandes empresarios que estuviesen por el no. Por Dios, que costaba encontrarlo. Quiero mencionar a uno, nada más que a uno. Don José Luis del Río. Don José Luis del Río, dueño de Derco, dueño de Home Center, dueño de Díaz Paradela, un imperio. Él valientemente, desde el primer momento que yo fui a conversar con él, se matriculó con el no. Oye, don José Luis del Río, gran empresario. Otros tenían temor. Otros me decían, no estamos con la dictadura, pero tampoco queremos parecer que estamos en contra del modelo. Ahí se juntaban los dos esquemas, el político y el económico. Muchos empresarios que podían estar políticamente en contra de la dictadura, pero estaban a favor del modelo económico. Yo conversé con Piñera, con Roberto Fantuzzi. ¿Y Piñera qué le dijo? Piñera estaba por el no, pero me dijo, yo no puedo aparecer. Así que por favor mi nombre no lo pongas. Después con los años sí, él se ha encargado de destacar que él estaba... Sí, pero hay otras personas que después fueron socios de él, como Andrés Navarro, que Andrés Navarro dijo, sí, colócame. Ya. Y yo traté de conversar con la mayor cantidad de empresarios importantes. La negativa la recibí, pero fíjate que no recibí una negativa rotunda, porque ya a esa altura eran pocos los que defendían la dictadura por su violación a los derechos humanos. Por lo tanto, el asunto de formar parte de los empresarios por la democracia, por el no primero y por la democracia después, no me fue fácil. Además, había que recorrer el país. Fui con él, con Erwin, después cuando él fue ya... Pero también por los empresarios, Erwin también viajaba. Formar la agrupación en todas partes del país, formamos en todo Chile, formamos agrupación. Tengo recortes en los diarios
de Chillán, Concepción, Talca, Punta Arenas, en tantos lugares que formamos la agrupación de los empresarios por el no. Pero hay pequeños empresarios, grandes empresarios. Había otro que estaba muy asociado a las pymes, que era Gustavo Randor, que aparecía él también junto con José Luis del Río. Personas con prestigio personal, pero que no tenían grandes empresas. Claro. Sí, yo creo que el único gran empresario, el único, don José Luis del Río. ¿Y alguno otro que, no sé, su respuesta haya sido como la misma que le dio Sebastián Piñera, que estaba por el no, pero no quería aparecer? No, en ningún momento hubo otra cercanía, lo pensó mejor. Mira, fue un no rotundo, no quiero aparecer y no, listo, Reinaldo. El no era rotundo. No era rotundo. No querían participar en esto. Mira, dicen que muchas veces el bolsillo manda, ¿verdad? Y yo noté en los empresarios que el bolsillo mandaba. El modelo, a ellos el modelo les acomodaba. Lo que estaba ocurriendo era positivo. Y al final de cuentas, claro, se concentró el poder económico, pero lograron sus objetivos empresariales. Y se lograron más que nada con Erwin. Porque gana el no primero y después gana la presidencia Erwin sobre Vigil. Pero Erwin no cambia las bases del modelo. Las bases del modelo económico no se cambian con la concertación. Y ese es un hecho histórico indesmentible. No cambió. Así que los empresarios por la democracia ganamos. Primero con el no, después con Erwin. Claro, los empresarios no tenían esa certeza de lo que usted indicaba, de que ese cambio no iba a ser tan drástico y que sí iba a tener un frutos económicos bien con Patricio Aylwin. Yo recuerdo que para la gira y montar todo esto se necesitaban dinero. El comando del no consideró ningún presupuesto para los empresarios. El argumento que se dijo, los empresarios tienen plata. Claro. Entonces los empresarios tienen que autofinanciarse. ¿Cómo vamos a pedir plata que tenemos para las poblaciones, para todo esto? Y los empresarios se tienen que autofinanciar. Costó mucho conseguir el financiamiento. ¿Cómo lo consiguieron finalmente? Bueno, personalmente yo coloqué mucho dinero. Entonces la jugó por esta... Sí, por esa causa. Por esta causa. Incluso sacamos después una revista que no sé si te la dieron o no, de los empresarios por la democracia, donde estamos allí con Erwin, ¿Sí? cuando él era el candidato ya. Sí, sí. Esa fue la segunda etapa. Pero habíamos logrado algo importante. ¿Qué fue lo importante? El plebiscito, se ganó el plebiscito. Y los empresarios tuvimos una cierta notoriedad porque llamaba la atención el hecho que hubiese empresarios que estaban por el no. Cuando lo lógico era que todos los empresarios admiraban el sistema y el modelo que se estaba implementando. Hasta el día de hoy llama la atención que cualquier empresario de los grandes, digamos, esté a favor de una postura más ligada hacia el lado de la izquierda. ¿Y usted arriesgó mucho ahí, don Reinaldo? Porque usted arriesgó mucho, parte de su fortuna, su dinero, corrió muchos riesgos, me imagino. ¿Son decisiones que costaba tomar o estaba convencido de hacerlas? Y también está la opinión de su familia. Mi vida es un convencimiento de las cosas que hago. Mi familia, tengo que darle las gracias a ella y rendirle un homenaje, especialmente a mi mujer, a Silvia, porque siempre me apoyó en las cosas que yo hice. Muchas veces a costa del tiempo de mi familia. Muchas veces también con el bienestar de mi familia. Pero tengo la conciencia tranquila. No, porque además, gracias a este tipo de situaciones, finalmente jugaron a favor del país, y eso es algo que pocas personas pueden hacer y tener ese orgullo de haberlo logrado. También el cardenal jugó un papel muy importante porque yo todas las cosas las conversaba con él. Él me respaldó siempre.
conversamos con esto y le decía yo, esto es lo que yo creo que tengo que hacer. Y el cardenal siempre con su punto de vista moral, ético, cristiano, él decía, sigue, este es el camino. O sea, tenía un rol... Mira, yo siempre digo de que el año 1970 murió mi padre. El año 1971 llegué a la Católica y ahí conocí al cardenal Silva Enrique y nació un nuevo padre. Yo tuve continuidad con mi padre. Primero con mi padre genético y después con mi padre espiritual. Y con el cardenal nos entendimos a la perfección. Fue un entendimiento que nació como a primera vista. Muchos sacerdotes dicen de que yo he sido para el cardenal el hijo que él no tuvo. Para mí es un orgullo que digan eso. Pero el mayor orgullo, ¿cuál es? Contar con su amistad. Yo recuerdo esas conversaciones que tenía con el cardenal, lo que ocurrió ese 31 de diciembre del año 1976, que cuando ya me estaba despidiendo para irme a mi casa, que me estaban esperando y era tarde ya, el año nuevo, él, antes de que yo me levante, me dice, quiero dedicarte este libro, un libro que había editado la editorial salesiana, que se llama El Cardenal nos ha dicho. Y era entonces había una recopilación de algunos discursos del cardenal. Y alguna homilía. Y él entonces viene, se para, y pesca su lápiz y dice a Reinaldo Zapag, colaborador inteligente y generoso de su amigo y cardenal Raúl Silva Enrique, Santiago, 31 de diciembre de 1976. En pleno golpe militar, 3 años del golpe. Yo eso lo guardo como un recuerdo. Llegué a mi casa eufórico, pero mi mujer que me retaba, mira, llega a última hora del día preparando la cena de Año Nuevo con toda la familia y tú, no, ¿dónde estabas? Donde el cardenal, le digo. O sea, me imagino entonces la importancia y el orgullo que él sentía cuando 10 años después, 2 años después, ve que Reinaldo Zapag está liderando esto, remando contra la corriente, en el fondo del mundo de los empresarios. ¿Cómo eran esas conversaciones que tenía usted? Porque el cardenal estaba súper encima de todas estas decisiones que se estaban tomando. ¿Cómo eran esas conversaciones que tenían en un proceso que no era fácil, el que usted decía de ir convenciendo para después ir logrando ayudar y colaborar en el regreso a la democracia? Bueno, lo primero fue ganar el plebiscito. Eso Sí. fue una cosa muy importante. Pero posteriormente era, ¿y qué viene después? Sí, porque ¿qué cosas concretas se lograron con el tema con la causa de los empresarios por el no y por la democracia? Bueno, ganamos una notoriedad y la otra cosa que se hizo es que se pudo publicar en 50.000 ejemplares la revista de los empresarios por la democracia, donde yo inventé un credo. ¿En qué creemos los empresarios por la democracia? Entonces ahí ese credo lo revisamos con el cardenal. El cardenal también creía en la empresa privada. Su padre era un empresario privado. El cardenal nunca buscó un sistema estatista, buscaba el sistema cooperativo. Las cooperativas eran para él un elemento básico, en donde la propiedad cooperativa pertenece a los socios. No es un capitalista el que es dueño de ella. Él abogó siempre por la creación de un movimiento cooperativo fuerte. Incluso se asoció con Bartel Sommerhoff, pero el gobierno militar destruyó el cooperativismo. Mi planteamiento siempre era buscar empresas en las que los trabajadores fuesen sus propietarios. Yo fundé con los trabajadores bancarios, porque era asesor de todos los sindicatos bancarios del país, la AFP Futuro, de propiedad de los trabajadores bancarios, de propiedad. Si todos los trabajadores fuesen dueños de todas las AFP, distinta sería la situación que estamos viviendo hoy día. Pero el modelo implementó otras cosas. Un modelo que estaba sustentado en el lucro, en la ganancia. Y entonces el capitalismo en eso donde ve la posibilidad de lucrar, allí se impone. Pero si son los trabajadores los dueños, no el Estado. Porque el cardenal nunca abogó porque fuese el Estado.
Incluso la reforma agraria que hizo fue una reforma agraria en donde las cooperativas eran cooperativas campesinas. Y después con el sistema de autogestión y el sistema de financiamiento campesino, lo que él promovía eran las cooperativas. Con Marque Sommer creó lo que se llamó el Unicop, hoy día Unimark. El Unicop era, fíjate que todos los recintos en donde se vendían productos de consumo eran de propiedad de la iglesia. ¿Destinado a qué cosa? A que los consumidores eran dueños de Unicop y tenían entonces precios reducidos, precios más bajos, y un porcentaje de lo que se vendía iba en pago de arriendo por las propiedades que eran del arzobispado de Santiago. El cardenal promovió el sistema cooperativo diciendo los dueños tienen que ser los promotores de la propiedad, de los bienes, de las empresas, debieran ser los trabajadores. Yo en eso había impulsado con la reforma agraria, en la corporación de las cooperativas campesinas. Ese sello a mí me quedó grabado siempre. E intenté que las empresas previsionales fuesen de propiedad de los trabajadores. Hicimos tantas cosas y yo siempre contaba con el apoyo del cardenal. ¿Y qué hubiese sido de ustedes, los empresarios, por el no si ganaba el sí? ¿Se ponían en ese escenario? Había que, si ganaba el sí, había que seguir oponiéndose en dos ámbitos distintos, en lo económico y en lo político. Entonces, todo el espectro se estaba en juego en ese instante. Estaba en juego el país, pero estaba en juego la política económica, la política social y los partidos políticos, la existencia de los partidos políticos. Era mucho lo que se jugó en ese plebiscito. Afortunadamente se ganó y se ganó bien. Costó, pero se ganó. Porque además eso después se vuelve, esos temores o esos riesgos se vuelven a correr no solo con el plebiscito, sino que también después con la elección de Patricio Aylwin y Hernán Vigi, donde ustedes también tuvieron un rol importante en los empresarios por Aylwin. La cosa importante fue lo siguiente, que los partidos políticos fueron capaces de ponerse de acuerdo y después entonces que se ganó el plebiscito, dijeron ahora tenemos que ganar el poder político. Y se pusieron de acuerdo con Aylwin. También hubo generosidad por parte de los partidos políticos de reconocer en la figura de un demócrata cristiano y que además contaba con el respaldo del cardenal. Yo me recuerdo que se hizo ahí en la Avenida Las Condes, en un recinto que nos fuera facilitado, una cena de los empresarios por la democracia, que ahora se llamaba así, empresarios por la democracia, ya no era por el no, era por la democracia, para elegir no a Vigi, sino que elegir a Aylwin. Yo organicé esa cena con muchos adherentes, en la cual fue don José Luis del Río, fue Gustavo Rando, y fue una gran cantidad de empresarios, muchos. Ya ahí después de que el plebiscito se había ganado, los empresarios tuvieron menos temor a aparecer. El gran temor fue por el sí o por el no. Ya. Pero después, ya la cosa yo noté un cambio. Incluso en el caso mío, las entrevistas que me hacían por la prensa, había ya más interés en los empresarios ahora por la democracia. No, que tenían un respaldo grande que había sido el triunfo en ¿no? y haber tenido las agallas y el atrevimiento de poder tratar, encauzar y juntar a algunos empresarios por la campaña del no. Ahora, con respecto a el despliegue económico que había primero por el sí y después por Vigi, ¿cómo se contrapesaba eso? Ustedes como el otro lado, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido económico. O sea, la apuesta económica que tenían ellos, ¿cómo la planteaban ustedes? Porque eso, usted tendría que ya tenía esa postura económica, estaba rindiendo frutos. ¿Cómo ustedes decían, no, esta otra alternativa también? ¿O qué diferencias marcaban? No, la diferencia era la equidad. Aquí ciertamente que se estaba produciendo un surgimiento económico, pero ¿a quién estaba favoreciendo?
favorecía a los más ricos. Incluso, ¿cuánto era el impuesto a la renta que pagaban las empresas? El más bajo del mundo, 10%. Entonces, eso no podía continuar. Elwin consigue, también con el apoyo nuestro, aumentar el impuesto a la renta al 15% y ya estamos en 27% y se sigue discutiendo más todavía. Las empresas estaban teniendo resultados formidables y la contribución que hacía a las arcas fiscales era muy baja. Nosotros planteamos que el crecimiento tenía que ser un crecimiento con equidad y que el crecimiento estaba favoreciendo a los más ricos, pero no había equidad. Eso lo entendió Elwin, que se la jugó entero por los empresarios que además, al mantener Elwin las condiciones económicas del sistema, la estructura, eso dio confianza a los empresarios. Por lo tanto, cuando Elwin pidió el aumento del impuesto a la renta de las empresas, contó con el apoyo, pero fue circunstancial, va a decir, es por un tiempo, después volvemos al 10%, nunca más volvió al 10%. ¿Pero por qué no volvió al 10%? Porque con Elwin el crecimiento fue tan notable que yo tengo un estudio hecho. ¿Qué significó el crecimiento de las acciones del IPSA en 3 años del gobierno de Elwin? Las acciones crecieron más de 900% en 3 años, en IPSA. Hice todos los ajustes con las fusiones que se habían producido. Hubo toda una investigación que se hizo al respecto. Y publiqué un libro. El mismo Elwin me invitó a tomar té a su casa para... ¿Cómo digo? Estos son los resultados, presidente. Estaba Pedro Calvo, que era uno de sus asesores económicos. Y así fue. El modelo se estaba consolidando. Pero también aceptaron los empresarios mantener posteriormente el 15%, después fue aumentando el 16, 17 hasta llegar a los niveles que estamos hoy. Pero el modelo estaba dando resultados. Pero se estaba produciendo una concentración del poder económico. Sí, una concentración de la riqueza también. Y si eso se produce una concentración del poder económico y la riqueza, eso repercute en que posteriormente va a haber una mala distribución del ingreso, sí. Riqueza, producto nacional, ingreso nacional. Y nos vemos hasta el día de hoy. Aquí en Chile todavía tenemos una estructura en la cual los más ricos son los que se llevan la gran parte de la riqueza nacional. Y eso hay que buscar fórmulas de solución, sin perder de vista que el empresario es el motor del desarrollo. Pero tiene que, ese motor del desarrollo no tiene que jugar solamente para que las fuerzas de ese motor se vayan a favor de ellos. Tiene que ir en favor de la comunidad. Y en eso el cardenal siempre me respaldaba cuando yo le decía estos puntos de vista. Incluso para él le sirvió mucho para sus propias reflexiones. El tema económico nos unió mucho con el cardenal, porque había una identidad en relación a que los modelos tenían que estar al servicio del hombre, de las personas, no al servicio de los capitales. Eso no podía ser. Los capitales tienen que tener su justa retribución. Sí, tienen que tener su justa retribución. Hay que alentarlo para la inversión. Sí, hay que alentarlo para la inversión, pero no para que se lleven todos los frutos de los resultados del modelo. En eso compartíamos valores y principios. Yo edité un libro que le pedí autorización a él. Yo tuve que ir a Nueva York y en Nueva York compré un libro de Juan Pablo II, en inglés, muy hermoso. Y llegué con ese libro, donde el cardenal dice, mira qué libro más lindo sobre Juan Pablo II. ¿Me daría usted autorización para yo hacer un libro así, de estas características, en honor suyo? Y lo hicimos con Guillermo Blanco. Y en toda la parte gráfica lo hicimos con Antonio y con Vicente Larrea, 2 grandes diseñadores. Hicimos un libro que se llama Aventuras de una Fe. Ese libro fue catalogado como el mejor libro editado en Chile y me lo entregó Carlos Bombal, que era alcalde en el Teatro Municipal, me entregó el premio al libro de mayor calidad editado en Chile. Carlos Bombal me decía, mira, el libro es harto bueno, el personaje no, me dijo Bombal. Claro, era del otro, sí, del otro lado. Él era alcalde, pero de la dictadura.
Claro, de Las Condes, ¿no? Fue alcalde de Las No, Condes. era de Santiago. De Santiago, ya. Y dentro de esta relación cercana que tenía el cardenal Silva Enríquez con Patricio Aylwin, en ese tiempo usted, ¿qué le proyectaba la imagen de Patricio Aylwin, un hombre demócrata cristiano, un partido que usted también estuvo en su momento? En ese tiempo, ¿qué imagen le proyectaba Patricio Aylwin a usted? Y también, ¿qué importancia tenía la relación que tenía con el cardenal Silva Enríquez? Mira, en primer lugar, Aylwin representaba para mí el demócrata. Pero además de demócrata, era estadista demócrata, porque tenía todas las características de un estadista. El cardenal Silva había tenido contacto con él. El cardenal Silva era talquino, sí, y Patricio Aylwin era senador por Talca. Había vinculación entre ellos. No una vinculación directa, además los dos abogados. El que tuvo más contacto de los Aylwin con el cardenal fue el hermano, Andrés, por su vinculación con los derechos humanos. Pero había una admiración de Aylwin hacia el cardenal, pero también del cardenal hacia Patricio Aylwin. Te cuento esto del libro que se llamó Aventura de una Fe, porque cuando organizamos ahí en Las Condes esta reunión de los empresarios ahora por la democracia, y sacamos una revista donde está el credo de los empresarios por la democracia, nos decía en ese credo que nosotros creemos los trabajadores también. O sea, los trabajadores no son simples empleados que lo que hacen es generar riqueza para las empresas. No, eso tenía que ser bien distribuida. Creemos en la justa distribución de los frutos del crecimiento empresarial. Y yo ese día fui donde el cardenal y le dije, señor cardenal nunca dijo yo voy a votar por Aylwin, pero estaba tácito. Era lógico que no iba a votar por mí. Entonces le dije, señor cardenal, quiero llevarle de regalo de parte suya el libro Aventura de una Fe. El cardenal me dice, a ver, dame un ejemplar y yo se lo voy a dedicar. Esa dedicatoria, que después de una entrevista personal que yo tuve con Aylwin, él lo tenía en su biblioteca y yo lo encontré, él no sabía que lo tenía, que lo había guardado. Y lo encontré, el mismo libro que yo le llevé. Ahora lo tiene la Mariana Aylwin. Entonces le dije, porque yo se lo había pedido a la Mariana, ¿te hará este libro? Y me fui poco antes de la entrevista y empecé a revisar la biblioteca con centenares de libros y lo encontré. Y ahí está la dedicatoria. Entonces Aylwin, cuando lee de nuevo la dedicatoria, él le decía a Patricio Aylwin, el Salvador de Chile, Raúl Silva Enríquez. Y decía, mira, le decía Aylwin, llamarme el Salvador de Chile, le decía. Estaba orgullosísimo y feliz con esa expresión. Que ahí se leyó en voz alta, que yo mismo me preocupé en leerla. Este libro contiene esta dedicatoria. Era una manera directa, explícita, de decir al cardenal, yo estoy con Aylwin, y decir que Aylwin era el Salvador de Chile. Y lo escribió, con su puño y letra. Existió entre ellos una sintonía especial y otro hecho gravitante. Aylwin tomó la decisión de crear la Comisión Rettig para estudiar toda la violación a los derechos humanos. Bueno, antecedentes que también se tomaban mucho de lo que estaban los archivos en los archivos, en la claro, vicaría. de la Vicaría de la Solidaridad. Y el libro Chile, la memoria prohibida, que está sustentada en los archivos de la Vicaría. Entonces Aylwin, un día, ya presidente de Chile, días después, decidido él como estaba, a que había que reconstruir la historia de la violación de los derechos humanos y crea la comisión, pero ¿en quién pensó que tenía que presidir la comisión? No, Rettig. Si el que tenía que presidir la comisión para analizar y estudiar la violación de derechos humanos en Chile tenía que ser el cardenal Silva Enríquez, el creador del Comité Pro Paz, el que había creado la Vicaría de la Solidaridad. Y entonces Aylwin le comunica al cardenal que si lo puede recibir
Elwin pidiendo al cardenal si lo puede recibir en su casa a los pescadores, que ya no era la casa del arzobispo Santiago, era del cardenal emérito. Y entonces yo estuve ese día con el cardenal y me cuenta todo esto. Él no sabía para qué iba Elwin a su casa, pero él se sintió muy honrado, porque el cardenal, que había sufrido tanto en la dictadura, dentro de la propia iglesia había sufrido tantos ataques, de parte del nuncio y Angelo Sodano, atacaba al cardenal. Y entonces ahora sentirse que el presidente de la República lo iba a visitar en su casa. Llegó entonces toda la comisión respectiva, previo a la llegada del presidente. Llega el presidente y le dice Elwin al cardenal: señor cardenal, Chile está en deuda con usted. Nosotros queremos de que Chile tiene que saber la verdad de lo que ocurrió, quien más tiene antecedentes y quien más valientemente actuó en la dictadura para defender los derechos humanos es usted. Por lo tanto, la comisión que voy a crear, quiero que la presida usted. El cardenal se sintió muy honrado por ello, pero muy honrado. Sentía las limitaciones que significaba hacerse cargo de esa gigantesca tarea. Cuando yo lo fui a ver, inmediatamente después que le había hecho esta visita, no sé si el día siguiente o el mismo día, el cardenal, yo noté que estaba muy feliz. Porque había un reconocimiento del presidente de la República, que había devuelto a la democracia en Chile, que le estaba diciendo: esta verdad, la Comisión Verdad y Justicia, usted es el encargado. Y me dice: me gustaría que tú me ayudaras en esto. Pero tengo que solicitar autorización a la Santa Sede. Esto puede ser de mucha gravitación para la Iglesia, no puedo tomar la decisión yo solo. Pero lo sentí a él feliz con esa posibilidad. Finalmente dijo que no. De ahí se creó la comisión Raúl Reti, pero un gesto importante de Elwin fue él a visitar al cardenal a su casa en Los Pescadores para decirle: yo quiero que usted sea quien cuente la verdad de lo que, con todo el prestigio internacional y nacional que tenía el cardenal Silva Reti. Yo noté al cardenal feliz con eso. Dijo que no, pero no era eso lo importante. Lo importante fue que la primera autoridad del país, un presidente que había recuperado la democracia, el Salvador de Chile, como le puso en esa dedicatoria, venía a su casa a pedirle: usted es el encargado de escribir esta historia. Después lo hizo Reti. Pero el cardenal se sintió reconocido y aceptado en su gestión, que muchos de la iglesia y muchos de la derecha no le reconocieron nunca. Era el rojo. Y para muchos dentro de la iglesia también, porque en la iglesia había sectores que estuvieron de acuerdo con él y otros que no estaban de acuerdo con él. Lo hablamos también en el capítulo anterior. Don Reinaldo, respecto a la figura de Patricio Elwin, por lo que usted nos comenta, al parecer era la persona indicada, el hombre que estaba destinado a asumir esta responsabilidad. En su momento se manejaron otras opciones, y qué diferente podría haber sido si no se optaba por la figura de Patricio Elwin. Bueno, siempre van a haber candidatos para la primera magistratura, para ser presidente de Chile, ¿cierto? Pero en ese momento hubo un reconocimiento tácito hacia Elwin. Además, porque también en su momento se pensó en quién sería después presidente, en don Ricardo Lagos como una alternativa. Sí, pero estaba Frei primero. Claro. Pero allí Frei todavía él mismo se sentía que no tenía los dotes que tenía, ni el testimonio de vida que había dado hasta ese momento Elwin. Porque si bien Frei después sale elegido después de Elwin, sí, pero él estaba en Sigdo Coppers. Él era un empresario. Y además un empresario que no firmó por los empresarios por la democracia. Eduardo Frei Ruiz-Tagle estaba. Claro, yo tampoco fui a verlo. No le pedí. No sé qué me habría dicho. Pero era un ingeniero de Sigdo Coppers, propietario de algunas de esas acciones. Pero posteriormente, claro, sale Elwin
después el reemplazante de Erwin. Y ahí ya habían otros candidatos. Estaba Gabriel Valdés. Habían otros candidatos. Pero había un nombre que surgía naturalmente, que era Frei Ruiz Tagle. Pero más que nada porque tenía el nombre de su padre. Claro. Era muy potente el apellido, el nombre. Y lo que había hecho, y además la amistad. Yo recuerdo que nos juntamos con el cardenal y con Eduardo Frei Ruiz Tagle. ¿Ya? Cuando él vio la posibilidad y le fue a pedir opinión al cardenal Silva Enrique. El cardenal Silva Enrique lo instó a que sí. El cardenal respaldó a Frei Ruiz Tagle. Pero lo respaldó también en memoria de su padre. Sí, él, O sea, claro, era por quién había sido su papá y la relación que tuvo con el cardenal. y porque el cardenal reforma agraria de la Iglesia, Frei reforma agraria política del Estado. Ambos abogados de la Universidad Católica. Ambos se jugaron por la reforma universitaria. Había una identidad. El cardenal sí que había fracasado cuando intentó juntar a Allende con Frei, que después el cardenal le mandó una carta de explicaciones, cuando le dijo acerca de la cercanía de los pobres. ¿Quién está más cercano a los pobres? ¿Si usted, Frei Montalva, o el presidente Allende, cuando todavía no se producía el golpe y Allende quería la intervención del cardenal para juntarse a hablar con Frei Montalva y buscar una solución? El cardenal le dice a Frei Montalva: yo quiero que usted asista a esa reunión en mi casa. Frei le dice: ¿me lo pide como político o me lo pide como católico? Si me lo pide como católico le tengo que decir que sí. Si me lo pide como político le tengo que decir que no. Y el cardenal no dudó un instante: se lo pido como católico. Finalmente la reunión no se hizo. Pero en ese instante, para incluso ratificar de su intención que se pudieran juntar, le dice una patochada, dice el cardenal. Dije una patochada, porque le dije a Frei: si yo tuviese que juzgar qué gobierno ha sido más cercano con los pobres, si el suyo o el de Allende, me atrevería a dudarlo. Eso fue un golpe a Frei, muy duro, muy duro. Hasta tal punto que le mandó una carta pidiéndole perdón. Yo creo que eso también jugó. Cuando Frei Ruiz Tagle va, el cardenal, habiéndole dicho eso al Frei Montalva, se sintió de alguna manera, y Frei hizo una cosa muy hermosa, porque dijo: yo no puedo ser empresario y político. Y vendió todo lo que tenía en Signo Copa, que después su hermano lo arruinó. Pero vendió todo. Dijo: ¿Frei Ruiz Tagle? ¿Ah? ¿Frei Ruiz Tagle? Frei Ruiz Tagle. Vendió todo. Él dijo: si yo voy a lo político, no voy a enredar lo político con lo económico. ¿Y por qué no estuvo en los empezados por el no? Porque no fui a verlo. Ya. Pero tampoco él me llamó para decirme: incorpórame. Además, en ese momento él era un ingeniero secundario, no tenía lo que posteriormente tuvo en la propiedad, porque después a Signo Copa le fue muy bien con él, güey. Muy bien. Y el hecho que esté Ruiz Tagle allí, el apellido Frei Ruiz Tagle con el apellido Erwin, entonces también desde el punto de vista de lo que hacía la empresa, que era una empresa muy eficiente. Signo Copa hizo las cosas bien. Pero ahí Frei Ruiz Tagle se retiró, y se retiró de verdad. Y el cardenal lo apoyó siempre a Frei Ruiz Tagle. Bueno, el cardenal muere en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, el 99. El 99. Sí. A ver, sí, el 99 está Frei Ruiz Tagle. Sí. Y ese momento, bueno, esa relación que tenía Frei Ruiz Tagle con el cardenal, ¿era tan cercana como la que tenía con Patricio Aylwin o había una distancia ya? A ver, yo te diría que en términos de la comunicación entre ellos, no fue tan cercana como la que existía con Frei Ruiz Tagle. Pero sí, o sea, con Frei Montalva. Correcto. Pero con Frei Ruiz Tagle, el cardenal siempre sintió de que era como
un apéndice de lo que había sido su papá. Ya. Entonces él le tenía cariño. Incluso yo recuerdo de que el cardenal tenía una botella de whisky muy fina, que yo todavía la tengo, el envase vacío, creo que queda un poquitito todavía. Porque le llegó esa botella de regalo y él me dijo, ¿sabes? La vamos a abrir cuando Frei salga presidente de Chile. Y se abrió allí, Frei fue y se abrió una botella de whisky. Yo se la regalé a un hijo ahora que queda un poquitito contando la historia de esa, un envase muy lindo de porcelana. Después Frei Ruiz-Tagle intentó nuevamente ser presidente. Sí, pues. ¿Por qué cree usted que si hizo tan bien las cosas, estaba tan bien posicionado, después ya no tiene esa relevancia que sí tuvo Frei Montalva hasta el último de sus días, esa importancia, esa impronta? ¿Por qué Frei Ruiz-Tagle fue perdiéndola y ahora, hoy, si bien es un expresidente de la República, ya no tiene esa trascendencia en la política nacional? No tiene Frei Ruiz-Tagle, no tiene el carisma de Frei Montalva. Frei Montalva era un verdadero estadista y líder por naturaleza. ¿Cómo lo admiramos nosotros, la juventud? ¿Cómo lo admiraba yo siendo estudiante de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile? ¿Cómo nos jugamos por él y por su reforma? ¿Cómo no admirar la forma en que él planteaba una oratoria, pero fenomenal, que llenaba el alma? Nos sentíamos interpretados por Frei Montalva. Frei Montalva llegaba al corazón de los jóvenes. Un discurso que le nacía del alma y llegaba al alma. Por eso, cuando Frei Montalva fue ganando todas las federaciones de estudiantes, no había ni una sola federación de estudiantes que no perteneciera a la democracia cristiana. Es que su discurso y las personas que estaban junto con él, Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, todos aquellos que lo acompañaban, aquellos que pertenecían a la antigua Falange Nacional y que habían venido un apéndice del Partido Conservador y que se transformaron ahora en el Partido Conservador Social Cristiano, la Falange Nacional y después la Democracia Cristiana, eran jóvenes idealistas que tenían un ideal común, que la imagen que generaban, que no estaban en la lucha del poder para ellos, era la lucha del poder para el pueblo. Y eso fueron capaces de transmitirlo y de hacerle creer a la gente que eso era la verdadera política que necesitaba el país. ¿Cuánto vibrábamos con todo lo que eran esos líderes fundadores? Bernardo Leighton con su sencillez. ¿Cuánto predicaba en términos muy cristianos además? Porque la religión en la democracia cristiana jugó en aquellos tiempos un papel preponderante. Las encíclicas sociales, yo me las conocía todas, me las leía una y otra vez. Me sentía identificado por ellas. Y lo que planteaban la Falange Nacional era las encíclicas, llevar las encíclicas sociales de los papas, llevarlas a la práctica, en hechos concretos, no solamente en palabras o en homilías religiosas, sino que en actos concretos. Y esos actos concretos significaban, entre otras cosas, la reforma agraria, la reforma, la promoción popular, tantas cosas que se crearon en aquel tiempo y que desgraciadamente nuestros sueños no se pudieron cumplir. Perfecto, don Reinaldo. Comenzamos a cerrar de esta manera un nuevo capítulo de Protagonistas de la Historia, conversando primeramente lo que fue el movimiento de la causa de los empresarios por el no, empresarios por la democracia, su relación estrecha que tuvo con el expresidente de la República, Patricio Aylwin, un personaje trascendente en la historia de nuestro país que nos dejó hace ya un par de años y con quien don Reinaldo tuvo una conversación poco antes de la muerte de don Patricio, y que en el próximo capítulo también tendremos acá para ir detallando y desmenuzando lo que fue ese diálogo, don Reinaldo, que obviamente me imagino fue muy provechoso para usted y también va a ser provechoso para
para quienes están siguiendo nuestro programa. Para adelantar un poco, ¿qué importancia tuvo para usted ese diálogo? Ya nos comentó el tema de la biblioteca, de encontrar ese libro, pero ¿qué relevancia tuvo para usted ese encuentro con don Patricio Aylwin? Bueno, yo había tenido varios encuentros, porque además él veraneaba en Algarrobo, yo acompañaba al cardenal Silva Enrique a Punta de Tralca, y varias veces Patricio Aylwin iba a la misa de Punta de Tralca del cardenal Silva Enrique, a la misa de 12. Pero también para Semana Santa nos juntábamos con el cardenal para la misa que muchas veces el cardenal la decía ahí en Punta de Tralca, la misa de Pascua Resurrección. Y nos juntábamos después en la casa a compartir la celebración de la resurrección de Jesús junto con Patricio Aylwin. Patricio Aylwin admiró mucho al cardenal y viceversa. Fue una relación fluida. Ellos no tuvieron puntos de vista contrarios. No le tocó al cardenal Silva las dificultades que tuvo que enfrentar con su amigo Fray Montalva. Aquí con Aylwin las cosas fue distinto. Y no hay que olvidar que cuando Frei no fue a la reunión con Allende, el que fue Aylwin, que era presidente del Partido Demócrata Cristiano. No llegaron a acuerdo. Pero el cardenal, a pesar de ese no acuerdo entre Aylwin y Allende, el cardenal nunca dejó de admirar a los dos, a Aylwin y a Allende, de distinta manera. Por cierto que no estaba de acuerdo con las posturas políticas estaba mucho más cercano a las posturas políticas de Aylwin, mucho más cercano, cristiano observante, católico observante. Pero el cardenal miraba también el alma de las personas. Allende se la jugaba o no se la jugaba por el pueblo. Se la jugó mal, pero se la jugaba por él. Se equivocó. Causó mucho dolor todo eso. Exacto. Por lo mismo, nosotros también vamos a dejar los invitados desde ya para el próximo capítulo de Protagonistas de la Historia, donde, como ya adelantamos, vamos a repasar una conversación muy privada e íntima y cercana que tuvo don Reinaldo Zapac con Patricio Aylwin. Por nuestra parte, nos despedimos y los invitamos entonces para la próxima semana seguirnos en las pantallas de Canal Vive.